11, 10, 9, 8, ignition sequence start, engines armed, 5, 4, 3, 2, 1, all engines running, launch commit, liftoff, we have liftoff at 9:34 a.m. Eastern Daylight Time. Estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad, en el amanecer de una nueva era espacial. No hay otra industria que sea más importante para nuestra sobrevivencia que la industria espacial. Acompáñenme a conocer quiénes están construyendo el futuro de Latinoamérica en el espacio. Mi nombre es Cristian Valenzuela y esto es un podcast de Otro Planeta. Precisely on schedule. 9 from the pad on its way to the moon. Imagínense tener una empresa que hace cohetes en Sudamérica. Algo que pareciera ser muy lejano y que yo nunca me hubiera imaginado, no sé, hace 5, 10 años atrás. Bueno, eso es justamente lo que se imaginó Dan Ettenberg, el fundador de LIA Aerospace, empresa argentina que construyó y lanzó el primer cohete privado de Sudamérica. Así que para cerrar esta temporada, los dejo con el inspirador y referente para toda Latinoamérica, Dan Ettenberg. Dan, te doy la bienvenida al podcast Otro Planeta. Te doy las gracias por darte el tiempo de poder conversar conmigo. Y para irnos directo al grano, me gustaría que partieras presentándote y contándonos cómo estás relacionado al sector espacial. Bueno, hola Cristian, un gusto estar acá, gracias por invitarme. Bueno, yo soy Dan Ettenberg, soy CEO y fundador de LIA Aerospace. Bueno, básicamente lo que hacemos es una startup. LIA significa Laboratorio de Investigación Aeroespacial. Y básicamente lo que hacemos es estamos diseñando, construyendo, probando y alistando para volar al espacio motores para cohetes y motores para naves espaciales, digamos. Así que básicamente eso es lo que hacemos hoy en día. ¿Y cómo llegan a esto? Porque no es tan común encontrar, bueno, quizás en Argentina un poquito más que el resto de Latinoamérica, pero no es tan común en Latinoamérica encontrar empresas que se dediquen al área aeroespacial. La verdad que no es común y eso nos juega tanto a favor como en contra. A favor porque mucha gente se sorprende mucho cuando contamos lo que hacemos y cuando, más allá de contarles, cuando ven que es posible hacer una empresa, crecer y empezar a tener un movimiento real de empleados, de inversión, de hardware y demás. Entonces tiene su parte buena, tiene su parte mala también, que al ser algo tan raro y tan fuera de lo común, los mismos inversores dudan que sea posible y no entienden el mercado. Entonces como que tiene esa dualidad de ser increíble para bien e increíble para mal. De mucha gente, no solamente de inversores, no, pero el espacio, pero eso es todo mentira, la Tierra es plana. No, la Tierra no es plana y fuimos al espacio, fuimos a la Luna. Está todo inventado, dicen por ahí. No está todo inventado, hay mucho inventado, pero no todo. No, pero te digo, como es una historia falsa el alunizaje, que está todo hecho en un estudio. Que hablen en otro salón, dejémoslo que hablen por separado de nuestras vidas a estas preguntas. Las queremos mucho con su imaginación, pero que no nos interrumpan. Tal cual. Oye, ¿y cómo parte? Porque siempre me ha interesado mucho cuando conozco a gente que está en el sector, cómo parte su pasión con respecto al sector. Porque, y digo pasión porque es real que la gente tiene que tener pasión para trabajar en esto, por lo mismo que decías tú, es algo súper desconocido, la mayoría de la gente no cree que aquí en Latinoamérica se pueda desarrollar algo así. ¿Tiene que ver con algo que desde niño te gustó o en algún momento de tu carrera hubo un cambio que hizo que te entraras al sector aeroespacial? No fue muy lineal, creo que en la vida pocas cosas son tan lineales como uno a veces creería, pero de muy, muy chico yo tuve muchas inquietudes por esto. Y cuento mucho la historia de cuando yo era pequeño, tenía 5 o 6 años. Mi padre me trajo de Europa, de Alemania, un balde de Lego. Los Legos son esos ladrillitos de plástico que ahora ya no son tan comunes, pero antes eran una cosa súper excéntrica y cara, que bueno, muy de a poquito
con los años mi padre cuando viajaba o tenía la oportunidad para un cumpleaños, que era siempre para cumpleaños, era lo único que se pedía, me fui armando de una cantidad, digamos, un stock de Lego que el Lego viene con un plano, uno arma el plano y a la semana ya me aburría y lo desarmaba, iba rearmando naves que inventaba y ya para los 12 años, digamos que yo ya armaba mis diseños de naves espaciales y bases lunares, porque además tenía sistemas eléctricos con motores, con sensores, con baterías, cajas reductoras, mecanismos complejos interrelacionados mecánicamente, sistemas neumáticos y electrónicos. Entonces de repente ya a los 12 yo tenía mi propio mundo, lo más parecido a un niño autista, que siempre estuve ahí como siempre en la delgada línea. Y bueno, me apasionaba mucho el espacio y siempre a mi padre le hacía esas preguntas que incomodaban, como que ¿por qué un cohete no tiene alas? Que es una pregunta recontra básica, pero hace falta entender un poco de física para entender por qué no tiene alas un cohete y vuela igual. Sí, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué lo empuja? ¿Y por qué sigue volando cuando está lejos del piso? Que uno cree que siempre empuja cerca del piso estas cosas y un montón de cosas que, ¿por qué se ve el fuego? ¿Qué es el fuego? ¿Viste? Cosas re básicas y súper relacionadas con lo que estamos haciendo, que es lo que más me apasionaba y siempre me apasionó. Siempre me encantó la temática espacial, ultra fan de Star Wars, ultra fan de la física, de la química, todo lo que es la energía y los procesos energéticos en el universo. Y bueno, una vez que me aburrí de armar Legos de plástico y quería algo un poco más potente y más lindo, para mi cumpleaños de que fue 13 años, pedí un pequeño auto a radiocontrol a nafta, digamos, a combustible, que tenía una mezcla de nitrometano y metanol. Y bueno, divertidísimo. Obviamente no pasó un día que yo había desarmado completamente el motor, después ya no arrancaba, teníamos que ir al service para que me enseñen cómo armarlo de vuelta. Y así tuve unos 3 años más o menos que estuve muy metido en lo que es el automodelismo y aeromodelismo. O sea, mis autos compraban las partes, pero los armaba, los adaptaba para la competición, le cambiaba los frenos, los diferenciales, amortiguadores, espirales, el motor, un montón de cosas ya muy técnicas que empezaba a manejar, mismo con los aviones y hasta con un pequeño helicóptero que compré. Y a los 15, 16, digamos, entre que las hormonas me empezaron a golpear la puerta para, bueno, tener un poco de vida y que me había cansado de comprar repuestos, decidí abandonar el modelismo y empezar a estudiar física como para poder construir mis propias máquinas. Digo, siempre me gustó mucho una, las máquinas que eran capaces de transformar la energía, particularmente las máquinas de combustión interna que transforman un líquido en energía mecánica, potencia, que puede mover cosas gigantes con unos pocos litros de algún combustible. Entonces, siempre lo que la máquina de combustión interna me fascinaba. Y a los 15, mi hermano me compró 2 libros, uno que es cómo hacer pequeños motores de cohete y otro es cómo hacer turbinas, todo de forma casera. Mis padres, espantados y atemorizados por esto, en lo correcto, no es que intentaron impedirlo, pero sí les preocupaba. Pero bueno, cuestión que al año siguiente ya estaban lanzando mis primeros cohetes, pequeños, de 2 metros de alto, pero cohetes que aceleraban a 300 kilómetros por hora en un segundo, y que llegaban a 1000 metros de altura, y que yo fabricaba el motor, fabricaba el cohete, fabricaba el combustible. Y al mismo tiempo también, con el otro libro, empecé a diseñar una pequeña turbina de avión a escala muy pequeña, del tamaño de una lata así chiquita, digamos, lata de pintura, pero que es una turbina que gira 100.000 vueltas por minuto, 100.000 RPM, y que tiene temperaturas adentro de 1000 grados y con componentes mayormente estándar. ¿Por qué? Porque tampoco tenía mucho dinero para invertir. Entonces siempre eran rodamientos de ferretería. La rueda de turbina, en la parte más caliente, la fabriqué con un torno y con un Dremel, digamos, 22 horas hombre, bueno. Y así después fui avanzando en estos proyectos personales, que después pasé por la universidad, y en que esa turbina la hicimos funcionar con hidrógeno y con queroseno de aviación. Fue parte de un proyecto de desarrollo. Y bueno, y medio que ingeniería mecánica fue la ingeniería que yo veía como la física aplicada, más pura y dura, y por eso fue la carrera que elegí. En ese momento no había todavía ingeniería aeroespacial, así que me pareció una ingeniería más como abierta, genérica, que después me iba a permitir materializar cualquier idea o sueño que tuviera. Y bueno, y así un poco fue, ¿no? Genial, qué gran historia. De hecho, he conversado con un par de personas más que también han hecho startups del espacio y tienen orígenes muy similares en el tema de cómo crear cosas desde niños y estar constantemente con las ganas de hacer algo, con esa sensación de crear, creo que es un factor común.
Por supuesto, o sea, hay una de las cosas que siempre más me fascinó era, tengo una idea. Y la idea que tengo en la cabeza, ¿qué es? Son neuronas transmitiendo señales eléctricas. O sea, no hay cosa más virtual y real que una idea. Pero con disciplina, fuerza y pasión y ganas y ganas y ganas, esa idea pasa y se materializa al mundo real. Obviamente no por arte de magia, sino por el arte del duro y arduo labor. Pero la capacidad de transformar una idea en algo real tangible y que funciona, que no es un dato menor, es algo que me encanta y siempre me encantó y creo que soy ingeniero por naturaleza, casi por genética, al tener eso. Buenísimo. Y luego de la universidad, ¿te fuiste de inmediato a la parte aeroespacial o partió algo No. distinto O y sea, fuiste variando? sí y no. O sea, mi primer trabajo, porque yo terminé la facultad y me fui un viaje, digamos, de 3 meses como para desconectar un poco porque estaba con un burnout increíble. Fue Claro. muy dura la universidad a la que asistí y me costó mucho terminarla. Pero bueno, terminé, fui de viaje 3 meses y cuando volví ya habían empezado un proyecto de desarrollo de un micropropulsor muy pequeño, digamos, que bueno, me metí, fui parte del equipo de 3 personas que desarrollaron ese propulsor, que años después viajó al espacio en un satélite y funcionó. Así que mi primer trabajo, Ah, genial. mi primer trabajo de ingeniero, porque mi primer trabajo con el título fue hacer pozos y pintar casas, pero bueno, en mi viaje. Pero mi primer trabajo como ingeniero de vuelta en Argentina fue para la facultad en la que estudié, el ITBA, y ahí hicimos este trabajo. Y nada, un éxito. Lamentablemente, una vez que se entregó el prototipo y la propiedad intelectual, ese trabajo había terminado, y como yo no quería hacer docencia, bueno, renuncié y me fui a trabajar en la industria, donde Bien. pasé unos cuantos años, digamos, haciendo desarrollos y demás. Y Y después esto, recién volví. ya. Y cuando me dices que trabajaste en la industria, ¿seguiste con tu línea de construir, como de crear en los trabajos que Sí, tuviste? O sí, específicamente, ¿a por qué te supuesto. dedicaste? El segundo trabajo, que ya no en la facultad, era una empresa privada, una empresa que es muy, muy buena, que lo que tiene de lindo esa empresa, que se llama Ingeniería Bernoulli, es una empresa argentina, que antes se llamaba JM Pedroni, diseña unas máquinas muy, muy complejas, y físicamente parecen un tubo Venturi, pero se llaman eyectores supersónicos, y son básicamente bombas de vacío fluidodinámicas. ¿Qué quiere decir? Que hay un motor de cohete y que impulsa vapor adentro de ese Venturi. Ese motor de cohete, entre comillas, esa tobera, genera una velocidad de vapor altísima, muy, muy alta, y eso genera una succión, un vacío, y todo eso se arrastra a un flujo supersónico que intercambia sus propiedades de una manera muy compleja en varias etapas, en 4 etapas, y con eso genera vacío. Y es una de las 5 empresas del mundo que lo hace nomás. Wow. Y básicamente mi trabajo ahí fue rehacer el algoritmo de cálculo de estas máquinas. Y eso básicamente me llevó año y medio, o sea, 18 meses de estar programando, digamos, en un lenguaje de programación, no puedo decir cuál, rehaciendo un programa que estaba hecho en Fortran. O sea, algo ilegible y muy poco amigable, tuve que hacerlo de vuelta y reemplazar rutinas muy viejas y cálculos muy viejos de propiedades por cosas más actuales. Bueno, lo que tenía de bueno es que ese trabajo mezclaba muy bien la teoría, la física, la termodinámica más pura y dura y avanzada con ir a soldar pedazos de acero inoxidable y fierros, que yo no lo hacía, pero veía cómo se hacía, y construir maquinaria a veces monstruosamente grande. El problema es que ese trabajo para mí era muy sedentario, pues yo estaba casi todo el día programando. Programando, claro. Y entonces, la verdad es que después de año y medio estaba ya con un nivel de ansiedad por las nubes y dije, tengo que hacer algo más concreto con mi vida, no puedo estar programando porque soy muy ansioso, muy inquieto. Entonces, pues, renuncié y estuve trabajando con mi padre, que tenía una pequeña fábrica, y ahí lo que estuve haciendo unos cuantos años, del 2000 hasta el 2018, o sea, 5 años, diseñando, construyendo y programando máquinas automáticas para el ensamblado de forma automática de productos eléctricos, que son los tomacorrientes, interruptores, etcétera, que no eran algo que me apasionaba, pero sí era muy entretenido, porque básicamente yo en el departamento de ingeniería mecánica, era el calculista, el fabricante, el programador, el electricista, el electrónico, así que me mantenía bastante ocupado. Y Ok. todo eso en un esquema part-time, o sea, estaba a mediodía. Ah, Así que bueno. en ese tiempo intenso hice 10 máquinas, desde robots automáticos que trabajan con inyectoras, máquinas de ensamblado y testeo en línea de producto, máquinas de remachado y compresión y control de calidad, o sea, muchas cosas.
Pero bueno, eventualmente en 2015 empezamos a pensar junto con un amigo, muy amigo mío, la idea de volver al aeroespacial, que era lo que siempre nos encantó. Intenté y tuve, de hecho, sí, estuve trabajando en un equipo que se llama el ICTE, Instituto Civil de Tecnología Espacial, en un proyecto que después me abrí porque no avanzaba, digamos, suficientemente rápido, y Mm. estábamos desarrollando cohetes antigranizo para las regiones altamente graniceras del país y la región, como son, por ejemplo, Mendoza, San Juan, Santa Jujuy, que el granizo puede dañar brutalmente las cosechas. Estábamos desarrollando un cohete antigranizo para que, bueno, se tirara en racimos y pudiera atacar las nubes y prevenir la caída de granizo tan destructivo. En simultáneo de esto, arrancamos lo que hoy es LIA y empezamos diciendo, che, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Cohetes espaciales, pequeños. Bueno, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Que realmente demuestre valor. Los motores. Y bueno, así que en 2000 tengo la foto de los primeros días, que era mi laptop, 5 libros y 14 papers y un café. Y Ujú. así medio que arrancó lo que hoy es LIA, bueno, básicamente estudiando la física en profundidad, la experimentación disponible que hay en papers, como para empezar a diseñar motores basados en la ciencia y no en ideas locas, ¿no? Y bueno, ya arrancamos, el equipo fue andando, fue achicando, fue cambiando y bueno, pasaron muchas cosas entonces, ¿no? Pero así medio que arrancó el viaje en el que estamos, en este barco turbulento. Tengo dos preguntas con respecto a lo que me contaste recién. Lo primero, los cohetes para los granizos. Qué interesante eso. ¿Se hace? ¿O en esa empresa lo crearon ustedes? ¿O es algo que se hace, que se aplica en la agricultura? Existe y se aplica. El tema es que se importa eso. Hoy se fabrica en Georgia, Georgia es ahí al lado de Rusia, y se fabrica en Estados Unidos, pero como es tecnología de combustible sólido, está fuertemente regulada porque es muy parecido a un misil o un cohete de artillería, Ya. básicamente, que son las palabras prohibidas. Ujú. Entonces, la importación es muy peligrosa, tiene que haber un montón de papeleo y leyes y demás, son caros. De hecho, los que vienen de Georgia son rezagos militares que los transforman en cohetes antigranizo. O sea, son pequeños cohetes de artillería que los transforman y andan como antigranizo. Pero el problema es que para las nubes graniceras que tenemos en esta región no sirven porque no llegan a la altura necesaria que acá se requiere. Está bien realizado, había un nicho, teníamos interés de las compañías aseguradoras que compraban estos cohetes, que si lo hacíamos nos hubieran comprado. Y teníamos todas las partes. La realidad es que, bueno, no se pudo llevar a cabo, una pena, pero básicamente es un cohete que tiene unos 2 metros, 2 metros y medio de altura y unos 12, 13 centímetros de diámetro. Es un cohete que se deberían disparar entre 100 y 500 por tormenta, o sea, un montón. Se lo apunta a Wow. la tormenta y se lo llena, te lo hace un colado la tormenta. Y lo que hace es, cuando empieza a atravesar la nube, que eso se puede preprogramar, el cohete prende una especie de bengala y esa bengala quema una sal que se llama iodo de plata. Iodo de plata. Y esa sal, cuando está en contacto muy caliente, la sal, contacto con la nube, lo que hace es empieza a generar cristales sólidos. Porque el agua tiene algo muy particular. El agua ultra pura, como está en las nubes, o como puede ser agua destilada, puede estar hasta casi menos 40 grados y estar en estado líquido. Porque hay como una especie es un estado como metastable, geométrico, de que las moléculas, para empezar a ordenarse en forma cristalina, tienen que hacer un poco de fuerza. Esa fuerza puede ser un poco de polvo, una inestabilidad, un golpe, un shock térmico. Entonces, ¿qué pasa? En la atmósfera alta, en la estratosfera, donde muchas veces están estas nubes súper congeladas, es tan puro el aire de una manera que le cuesta más. Entonces, con dejar impurezas o a veces con quemar una cubierta de auto, ese humo genera que esas gotas de agua líquida se acomoden, cristalizan y caigan como hielo. Entonces, la idea de los cohetes era que en vez de que la tormenta se desarrollara en un cumulonimbus vertical, supermasivo, que genera granizo muy grande, prematuramente se lo ataca con estas sales y se genera granizo muy pequeño que cuando cae se derrite y cae como agua o como aguanieve. Entonces, básicamente se adelanta la caída de la precipitación en media hora, 40 minutos, con lo cual el agua casi cae en el mismo lugar que hubiera caído, pero no lastima todo, básicamente. Entonces, esa era un poco la idea. Ah, buenísimo, la verdad. Y era No, divertido. genial, genial. Me parece muy entretenido. No sabía que se hacía y qué buena forma de ver en la vida real la ciencia aplicada.
Sí, por supuesto. ¿Cómo puede? No, genial, me encantó. Y la segunda pregunta que tenía con respecto a lo que me contaste, ¿ustedes se decidieron por cohetes por gusto? Porque a ustedes, o hicieron, hubo una investigación al respecto, como los cohetes hechos desde Argentina pueden tener un valor agregado de esta o esta forma, o la forma que ustedes lo hacían. ¿Cuál fue ahí el pensamiento para decidir hacer cohetes? Un poco de todo. La realidad es que, o sea, creemos fervientemente que la industria espacial se está desarrollando y se va a desarrollar muy fuerte en los próximos años, y no somos los únicos que lo dicen. Los mercados internacionales, las inversiones, los países más potentes y las grandes potencias están invirtiendo cientos o miles de millones de dólares potenciar y fomentar la actividad espacial. Pero obviamente la parte que más se comenta, más se charla es la parte comercial. Pero el dual use, el doble uso de tecnología es muy conocida. Y no necesariamente el uso de armas. O sea, el dual use es cuando es comercial y para defensa. Claro. Pero imagínate que hay un satélite chino o en Corea del Norte que se posiciona en un lugar y espía o rompe señales o destruye cosas. Y eso es un problema grave para lo que es defensa nacional de muchos países. O sea, que requieren de su estructura o infraestructura satelital para comunicaciones y demás. Entonces, lo que sea, ir a romperlo, a moverlo. Pero así como eso hay un montón de aplicaciones y un montón de cosas que vemos para el futuro del espacio, que parecen muy locas hasta que dejan de serlo. Como por ejemplo, Amazon está no considerándose, sino ya desarrollando servidores y capacidad de cómputo basada en el espacio. Porque la energía es gratis, la energía es libre, no hay problemas de disipación térmica en el espacio. Uno pone radiadores hacia el negro del espacio y puede irradiar todo eso sin tener que tener un montón de extracción de calor con huella de carbono, etcétera. Y sobre todo porque es más difícil de hackear. O sea, si me pongo puedo estar 14 horas hablando de por qué el espacio. Pero bueno, arrancamos Ujú. con esta idea y dijimos, bueno, la logística tierra-espacio es un problema, va a ser un problema hoy, es caro. Empezamos con ese plan, hicimos el primer cohete que lanzamos en 2021, que fue el primer cohete del mundo en volar con biocombustibles, y el primer cohete a combustible líquido hecho por una empresa privada en toda Sudamérica, lo cual es un montón. Y lo hicimos solamente en 6 meses. Lo lanzamos, un éxito, inmediatamente empezamos a trabajar en la iteración de ese cohete, que era un cohete casi igual, pero con la capacidad de despegar, volar y aterrizar verticalmente, como en los casos de SpaceX. Lo construimos el cohete y construimos un cohete en una subescala. Y cuando estamos a punto de empezar la campaña de vuelo y demás, que nos faltó mucho, decidimos hacer un pivot, porque vimos que había muchas compañías y cada vez más sumándose a este nicho de mercado que es el lanzamiento a baja órbita, y sobre todo las economías de escala de Elon Musk, de Jeff Bezos, bueno, Blue Origin ya no, pero bueno, y otras compañías que apuntan a crecer mucho. Y vemos que estas compañías lo que van a hacer es van a competir, van a comoditizar el precio del espacio y va a bajar fuertemente. Entonces, para tener un negocio rentable, competir contra estos monstruos iba a ser cuando menos muy difícil. Y ahí queremos hacer un pivot estratégico y enfocarnos exclusivamente en la parte de propulsión, en principio para hacer satélites, que en tamaños de sistemas de propulsión era del orden de magnitud de lo que ya habíamos hecho para nuestro cohete y lo que veníamos haciendo hacía ya años. Dijimos, bueno, esto que tenemos acá es un MVP, es un producto mínimo viable que ya podemos modificar un par de cosas y ofrecer al mercado. Así que nos estamos. Ese cohete que voló, lo que hicimos fue empezar a modificar, achicar un poco el motor, agrandar los tanques, cambiar el sistema de decodificación, cambiar una cosa, cambiar la otra, para poder adecuarnos a la habitación, los estándares espaciales. Así que bueno, el sitio web que invito a ti y a los que quieran a meterse, que es www.liag.com, ven las fotos de nuestro primer prototipo y renders del segundo producto, que conforman una familia de productos de diferentes capacidades para ofrecer a este mercado. Así que me utilizas un poco la historia que empezamos con el lanzador por un montón de razones, más allá de que obviamente es ultra apasionante, pero hicimos un pivot para hacer algo que sea mucho más rápido para el mercado, para empezar a comercializar y mucho menos competencia en el sector. O sea, eh, según lo que me cuentas, están en la parte aún de investigación y desarrollo, pero acerca de la parte comercial ya van a empezar a vender pronto. ¿Cuál es el pronóstico que tienen al respecto de eso? Sí, o sea, ya tenemos algunos papeles firmados con empresas de diferentes países del mundo, como Estados Unidos, Italia e India, etcétera.
Y la idea es ya el año que viene empezar a vender los productos y empezar a escalar la venta en 2025. O sea, el año que viene vender 2, 3, 5 y ya el otro año ya empezar a pensar en 10, 15, 20 por año y después ir creciendo cada vez más. Son Perfecto. sistemas de gran porte, ¿no es cierto? Esa es una de las diferencias que hay con la competencia, ¿no? Son básicamente apuntados a satélites que buscan ir a órbitas mucho más altas, mucho más alejadas, o pensar en lo que es la economía lunar, también de otra manera. Entiendo. Entonces ustedes vieron que la parte de baja órbita estaba con demasiadas empresas y decidieron irse un poquito más arriba. Eso es como, en resumen, lo que Bastante más arriba, sí, bastante bastante más más arriba. arriba. O sea, lo que vimos es que hay cerca de 200 compañías enfocándose en la propulsión de pequeños sistemas, como estaba del tamaño de esto, que empujan 1, 5 o 20 newton, es un pequeño modelo de propulsor, y para pequeñas correcciones orbitales. Está muy bien, pero hay demasiada competencia y Demasiado. también ese es el mercado más grande, ¿no es cierto? Ahora, hay un mercado mucho más pequeño, mucho más específico, que hoy está desatendido, que es cuando un satélite debe ir a órbita media, órbita alta, órbita geoestacionaria o mismo a órbitas lunares y eventualmente descender en la luna. Entonces, todo ese otro nicho mucho más pequeño, más complejo, lo vemos hoy desatendido. Y ahí vemos que hay una oportunidad interesante para ofrecer nuestros productos y empezar a crecer comercialmente en los próximos años. Perfecto. Y hasta ahora, ¿cómo lo han hecho con la parte del capital para poder hacer este desarrollo? ¿Han levantado capital? No sé, si me puedes contar un poco esa parte. Bueno, yo pensaba que hacer cohetes era difícil hasta que tuve que empezar a levantar capital, básicamente. Sí, o sea, empezamos en justo antes de la pandemia, que poco sabíamos de lo difícil que se iba a poner la cosa, hacer una ronda Family and Friends, básicamente, que era amigos, familia, conocidos, que podían invertir $1.000, $2.000, lo que fuera, y juntamos algo, de repente, por haberme metido en un par de proyectos que me invitaron en la pandemia, digamos, del COVID, conocí esferas de gente mucho más poderosa y mucho más adinerada que empezaron a invertir fichas más grandes y rápidamente en la primera ronda, que iba a ser de 200 o $250.000, quedó sobresuscripta. Que significa que llegamos a ese número y teníamos gente que quería invertir más y dijimos, bueno, ok, esto es bueno, pero no queremos diluirnos tanto. ¿No? Entonces subimos lo que es la evaluación de la empresa, seguimos levantando y bueno, y eso duró unos meses más, llegamos hasta un punto, y ahora estamos por abrir una nueva ronda de inversión bastante más grande, cosa de ya pasar a tener una estructura y un equipo mucho más fuerte, ¿no es cierto? O sea, así que sí, fue muy difícil, pero sí hemos levantado una suma importante de dinero, o sea, menos de $1.000.000 por el momento, pero con ese dinero la verdad que hemos sacado un provecho impresionante, teniendo en cuenta los desarrollos que hemos hecho en el complicado. Claro, buenísimo. ¿Y ustedes están basados principalmente en Argentina o están construyendo desde otros lados también? A ver, el I+D se centra hoy en Argentina y tenemos presencia tanto en Argentina como en Inglaterra, de manera tal que podamos tener la agilidad y los bajos costos que tenemos aquí, sobre todo conociendo muy bien el ecosistema de proveedores y de tecnologías, pero a su vez tener presencia en Inglaterra, en Europa, que nos permite posicionarnos a los fondos de inversión de otra manera, posicionarnos con los clientes de otra manera y sobre todo tener un canal de ventas que nos permite vender directamente y sin problemas tanto a Europa, Inglaterra y Estados Unidos, que no sería igual si fuera Estados Unidos. Entonces, es una manera de tener un equipo de gente trabajando en la parte de desarrollo de negocios, tecnología de punta, que quizás en este lugar del mundo es más difícil de conseguir, que allá es un poco más fácil. En ningún lugar es fácil, pero es un poco más fácil. Pero sobre todo el acceso a capital que está en otro nivel de magnitud. Es otro de magnitud, ¿no es cierto? El capital que se mueve en Sudamérica al que se mueve en los países del primer mundo, ¿no es cierto? O sea, hay que reconocerlo. Es otra realidad. Entonces, Claro. eso un poco nos incentivó a salir al mundo y bueno, y ver qué respuesta tenemos. La respuesta fue muy buena, la verdad. Muy buena. Claro, también hace sentido estar en el lugar donde el sector espacial ya está un poco más maduro, más desarrollado en Europa. Como dices tú, al final Europa igual te abre la puerta a Estados Unidos, pero también sigue estando donde están pasando las cosas. Por supuesto, a ver, nuestra oficina está situada en Harwell. Harwell es en un punto medio entre Oxford y Londres. Y es como si fuera un parque industrial, pero para uso exclusivo de tecnologías muy avanzadas, como son la nuclear, la ingeniería, digamos, lo que es nuclear atómica,
medicina, láser y aeroespacial. Y en ese lugar, solamente en ese parque, hay 150 compañías de espacio, en un parque industrial de algunas decenas de hectáreas. Y están las marcas las más grandes del mundo, hasta compañías como nosotros que son pequeñas. Pero bueno, en ese lugar, por ejemplo, a 150 metros de nuestra oficina, se diseñó el detector principal del James Webb Space Telescope. Entonces, como decís, hay unas instalaciones brutales de nanotecnología, de óptica, de sensado, que de repente vas a comer al comedor y te cruzas con los científicos que han hecho eso. Y te vuela la cabeza. Pero vos hiciste esto. Y fue de sí, hace 20 años que estamos con esto. Y decís, wow. Entonces es impresionante, ¿no? Te iba a decir lo mismo, yo creo que estar en un lugar así te genera una mística que te da como energía para poder seguir investigando y trabajando en lo mismo. Genial. Sí, tal cual. Tal cual. Oye, ¿y cuál es o cuál es el plan de la empresa? Porque claro, me contaste, van a levantar capital, quieren de aquí a 2025 ya estar teniendo productos comerciales, pero si te pregunto, no sé, ¿cuál es el objetivo a 10, 15 años de Lea Aerospace? ¿Cuáles son sus metas un poquito más largo plazo? Y sobre todo con lo que comentábamos delante, que este boom del espacio se viene y se viene fuerte, va a tener mucho que ver con la nueva llegada a la Luna, con la posible llegada a Marte. ¿Qué piensas al respecto? Pienso muchas cosas y es difícil a veces ponernos en palabras por la cantidad de emoción que me genera y la ansiedad que me genera, ¿no? Pero sí creo que si no hay ninguna desgracia a nivel mundial demasiado grande, deberíamos ver una revolución espacial muy fuerte en la próxima década. Estamos hablando de entre 5 y 15 estaciones espaciales comerciales, privadas, para turismo o desarrollo y avances en medicina, en agrotecnología. Estamos viendo muchos approaches que antes nunca ni se pensaron, pero porque el costo no lo permitía. Entonces, el arribo de la Starship, el nuevo cohete de Space, puede ser la singularidad que cambie completamente la pendiente de desarrollo espacial, porque simplemente yo la analogía que hago siempre a la gente con la que hablo, muchos inversores a veces, que no comprenden el concepto es, imagínense la humanidad 20 años antes y 20 años después de la invención de la locomotora y el transporte en tren con rieles. Entonces, ese impacto puede tener la Starship en la humanidad con el espacio, hacer que algo que era caro, difícil, tedioso, pase a ser puntual, repetible, barato, frecuente y confiable. Entonces cambia el panorama, cambia el precio a algo que hay cosas que va a ser más barato mandarlas al espacio que mandarlas intercontinentales, lo cual es completamente ridículo, hasta que deja de serlo. Eso puede cambiar completamente la manera que vemos el espacio y la relación que tenemos con el espacio, siendo capaz en el mito ser impensado cambiar de continente. Y hoy uno se toma un avión y lo cruza en unas horas. Entonces, a ver, sí, es fuerte, ¿no? No sé si respondí la pregunta, pero bueno. Sí, sí, sí. O sea, me respondiste cómo veías tú el sector espacial, pero específicamente con tu empresa. ¿Dónde quieren llegar aquí a 10 años, 15 años? Ok, lo que yo veo con LIA, lo que a mí me gustaría, más como ingeniero, sería desarrollar, en principio, productos que son de propulsión, no solo para satélites, sino también para alunizadores, sistemas de propulsión para cohetes, motores de cohete de mediano y gran porte, eventualmente, y después quizás ya pensar en lo que es logística espacial como un servicio. Hay algunas compañías que lo ofrecen, pero es muy complejo, y yo no en algo interorbital, sino logística interplanetaria. ¿Por qué no pensar en decir un DHL lunar, un DHL a Marte? ¿Desde dónde? Desde baja órbita. O sea, el acceso de Tierra a baja órbita ya vemos que va a ser un problema que va a ser resuelto. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa si alguien quiere, por ejemplo, el gobierno inglés está pensando de acá a 20, 30 años hacer Space Solar? No sé si conoces la idea, pero básicamente va a ser la primera compañía que en su ronda seed va a ser un unicornio, es un spin-off de la Agencia Espacial Británica, y quieren hacer una especie de estación espacial en órbita geoestacionaria de kilómetros de largo, que capture 3 gigawatts de potencia solar y transmita a Tierra en un haz de microondas, y en la Tierra se puedan inyectar a la red británica 2 gigawatts 24/7, sin parar, por décadas. Eso va a requerir transporte, logística, ensamblado, robótica, y eso va a requerir de un nivel de logística brutal. Son 20 o 30 Starships llenas a Leo y pues llevarlo hasta Geo, con lo cual lo que me encantaría sería que LIA no solo
desarrolles productos que vendas, sino que vamos a ofrezca servicios. Está pensando en cosas más abarcativas de logística, ¿no es cierto? Soñar es gratis, así que uno puede soñar un montón. Pero vemos que hay compañías haciendo cosas como esta o proponiendo cosas como estas, pero el desafío técnico es muy grande. Entonces, para ser un poco más realistas y conservadores, siendo que somos una startup de alto riesgo, la idea es, ok, vayamos más por partes, como decía nuestro amigo Jack, vayamos por partes y hagamos primero lo que se puede vender, que sabemos que tiene un lugar, que tiene una demanda, y como próximo paso ir empezando a crecer de una manera no del 100% orgánica, pero no del 100% como una startup que sueña con ser el nuevo SpaceX. No es que está mal, simplemente lo vemos muy difícil, dado el tiempo, el contexto, y que ya hay jugadores demasiado fuertes, ¿no?, en la industria privada. Entonces, esa es un poco la visión que tenemos. Fantástico. Es una visión muy... Y me gusta tenerla de tu lado, que ya están ejecutando. Y al ejecutar y al ver qué cosas van pasando, también te hace creer que puedes hacer ideas locas, como me decías tú, o que en un principio parecen imposibles, pero que probablemente van a ser muy posibles muy pronto. Por supuesto que sí. O sea, está pasando Está mientras pasando. hablamos. Exacto. Oye, te juro que estaría 2 horas conversando contigo, pero voy a avanzar a últimas par de preguntas para que vayamos cerrando. Lo primero, ya me voy a salir un poco de la parte ya empresa o espacio en sí, y me gustaría saber específicamente si tú tienes alguna persona o algún mentor que te haya llevado a donde estás. Y esto puede ser desde libros, desde, qué sé yo, algún tipo de Elon Musk, o hasta profesores o gente que haya pasado en tu vida y que te haya ayudado a ser quien eres hoy y a llegar hasta donde estás ahora. La verdad que tuve la suerte de tener un montón de mentores. La suerte de tenerlos, pero también de haberlos reconocido y de haberlos escuchado como tales. O sea, más allá de mi padre, por ejemplo, que siempre fue muy emprendedor y muy trabajador, muy disciplinado, que siempre era como, hay que producir, decía siempre, y hay que producir y se va corriendo. Mi abuelo también fue muy emprendedor y fundó 3 empresas, 2 fundieron y una sigue al día de hoy. Muy técnico, muy ingeniero en su manera de buscar los problemas. Un tipo que decía, mi abuelo, no creo en las excusas. Fuerte, ¿no? Era como que con él no se podía bromear mucho. Era, no creo en las excusas. ¿Hiciste esto? No. Bueno, ahora, eso es más un poco de la parte de herencia, pero como mentores sí, o sea, a los 15 años, por ejemplo, una persona que me ayudó y me enseñó todo lo que sé de mecanizado, de operar máquinas, herramientas en sí, que la verdad que aprendí mucho, o sea, yo los primeros motores, el primer cohete, casi que lo mecanicé completamente yo con el torno de la fábrica de mi abuelo, una soldadora que pude comprar, que tenía en mi casa, eh, y el tipo me decía, hablando de los procesos de manufactura y las máquinas, que uno a veces ve a un tornero y dice, bueno, uso el torno y ya. Pero el tipo tenía otra manera de pensar. Tenía formación con alemanes, que lo había enseñado a él, a cómo pensar. Porque decía, vos, cuando tenés que tornar una pieza, lo primero que tenés que hacer es sentarte, dibujar y pensar. Y primero lo que haces es ir a tornear esta mano. Y después me dijo una cosa que me quedó grabada, que me la dijo él, y fue la primera vez que la escuché, que es lo único que te limita es tu imaginación. Y él lo decía a cómo se usa el torno. Pero yo después me quedé pensando y dije, wow, pero esto en verdad va mucho más allá. Entonces como que a veces lo primero que hay que hacer es imaginarse, después animarte. Y después, bueno, equivocarte, por supuesto, no queda otra, pero como que esa es una frase muy grosa. Y después, a lo largo de la vida, sí, en la universidad tuve un gran mentor que además fue profesor y además fue jefe mío después, Ricardo Laureta, físico, brillante. Después, hoy en día, tengo 2 mentores y 4 advisors en la compañía, de diferentes verticales, que ya es una escala mucho más profesional, pero sí he recibido muchísimo mentoreo de amigos y colegas, a veces de gente que son competencia, y yo tomo la palabra y aprendo, por más que no me quieran enseñar. Entonces, como que hay que intentar aprender, ¿no? Un poco de todo y aceptar a veces un poco las críticas, no sean buenas o malas. Entonces, así que mentores sí he tenido un montón y tengo un montón. Y ojalá tenga más, porque uno siempre tiene para aprender. Exacto, uno nunca deja de aprender, es cierto. Otra cosa que quería preguntarte, que es una pregunta que le hago a todos los invitados del podcast. Me gusta saber sus visiones acerca de sus países o de nuestra región al final, que es a donde va enfocado este podcast.
es que se imaginen que en 10 a 15 años más la región, Latinoamérica, es una potencia en el espacio. ¿Qué tendría que pasar para que esa realidad llegue? ¿Qué crees tú que tendría que pasar para que eso se haga realidad? En principio estaría buenísimo que nos pusiéramos de acuerdo en la región, sería bastante bueno. Sería bueno que tuviéramos políticos que representaran realmente el bien común y sobre todo una estrategia futura como humanidad en concordancia con el resto del mundo. Lo que no tengo dudas es el talento que hay. O sea, el talento que hay acá no solo es muy bueno, obviamente los humanos somos humanos en todos lados, pero creo que esa privación de oportunidades que tenemos hace que tengamos más ganas. Y en general, no sé por qué, pero en Sudamérica somos un poco cabezaduras y un poco testarudos. Y en general nos dicen que tenemos más ganas de hacerlo. Y eso es un poco lo que nos pasa a nosotros, que nunca quizás tuvimos la oportunidad de desarrollarnos profesionalmente en el mundo de la ingeniería espacial. Y el tener hoy la posibilidad de hacerlo nos genera un ímpetu, una fuerza que quizá antes nunca se generó o no se generaría con nuestro trabajo. Entonces, eso nos permite trabajar más horas, trabajar más fuerte, trabajar los fines de semana, pensar más, pensar mejor y hacer cosas que muchos nos animan y muchos no creen que es ni siquiera posible. Entonces yo creo que la región tranquilamente podría ser potencia. Lamentablemente para esta industria, la inversión es grande, porque hay que construir grandes cosas y reventar grandes cosas muchas veces para que funcionen. Porque así es la ingeniería y así es la física, lamentablemente, algo que nunca se hizo, de hacer la primera vez, siempre estas cosas suele fallar. Pero porque así es, o sea, si uno mira la historia espacial de cualquier país, los primeros pasos fueron todos tropezones con violentas, brutales y fantásticas explosiones. O sea, por ejemplo, la Unión Soviética, con el cohete N-1, fue la explosión no nuclear más grande de la humanidad, ese cohete cuando explotó. Y ya venían haciendo cohetes hace bastante. A los americanos, hace no tanto, les explotaron varios cohetes. La gente espacial europea, explotaron cohetes. O sea, cosas que aún están muy probadas y son muy difíciles. Entonces yo digo que no tengo dudas que la región podría ser potencia mundial. La única cosa que le falta es el capital necesario, el orden y la unificación como para entre todos en la región apuntar un lugar entre todos y avanzar, ¿no es cierto? Que puede, se recontra puede. Así que bueno, yo creo que si descubrimos una mina gigante de oro en un lugar que se pueda extraer sin lastimar a la fauna, flora y la población, ponele, Claro, quizás en un asteroide, eso sería aún mejor. aún mejor. Oye, yo fascinado de conversar contigo, de verdad. A mí me encanta, aparte de que hago esto para que más gente conozca el sector espacial, lo hago porque me gusta mucho a mí, aprendo mucho y puedo conocer qué está pasando en Latinoamérica con el espacio. Y para ir cerrando, me gustaría que le contaras a los que están escuchando quizás un poco de tu experiencia en cuanto a lo que te pasó a ti quizás o a qué crees tú que tendría que hacer alguien para entrar al sector espacial. Porque, claro, uno necesita un poco de inspiración, de estudio, de trabajar, pero tú ya estás viviendo el camino, entonces creo que tienes un poco más de insights de lo que podría ser una buena forma de entrar al sector. No sé si habría una mejor forma. Creo que hay una sola forma que es entrar y empezar a hacer. O sea, estudiando, haciendo, emprendiendo, trabajando. O sea, lo peor que se puede hacer es no hacer nada y seguir haciendo otra cosa. Entonces, ya sea aplicando a una universidad aún más, a la ISU, por ejemplo. Tengo muchos amigos que me hice en mis últimos viajes, que todos se conocieron, un grupo de 15 personas en la ISU International, creo que es. Y ya es un curso de verano, de 2 o 3 meses creo, que más de lo que aprendes es la gente con la que te rodeas, que son gente que está completamente delirante, que en vez de tomarse vacaciones como una persona normal, se pasa el verano estudiando, el verano europeo. Los europeos además saben divertirse, entonces, y es gente que después sigue, con lo cual la gente que se conoce en esos ecosistemas, ya sea universidad, campeonatos o competiciones o lo que sea, es gente que después va a seguir el mundo espacial. Con lo cual es el primer paso generar una red de contactos que uno después puede seguir trabajando, pensando, haciendo, viajando, oportunidades laborales, oportunidades de desarrollos. Entonces, como que lo primero es hacer lo que sea, pero empezar a moverse. Y en el movimiento uno se va golpeando, va acertando y cosas, pero lo importante es hacer las cosas. Mi padre siempre dice, la diferencia entre decir y hacer es hacer, me dice.
Así que es la clave, o sea, lo primero es hacer cualquier cosa, hacer algo. Dan, darte las gracias por tu tiempo. Un gusto conversar contigo. Como te decía, podría seguir conversando 3 horas más contigo. Así que no sé si tienes algunas palabras finales o alguna, bueno, la página de tu empresa, quizás alguna red social donde la gente que quiera saber un poco más pueda interiorizarse. Bueno, en principio, bueno, gracias Cristian por el tiempo, por la oportunidad. Fue un placer hablar contigo y compartir un poquito de historia del día. Y los que tengan ganas de saber más, pueden buscar en YouTube, en Google, en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, LIA Aerospace, de vuelta a LIA, significa Laboratorio de Investigación Aeroespacial. Y bueno, eso es un nombre horrible, así que le pusimos LIA y Aerospace para que la gente por más entienda qué tiene que ver con el espacio. Pero bueno, síganos en todos lados, subimos cosas, hay videos muy buenos, algunos más viejos, de cuando lanzamos el cohete, de cuando probamos motores. Prometo que este año vamos a subir y a hacer streaming de pruebas de motores en vivo y en directo. Tenemos ahora 4 motores listos para disparar, chiquitos, acá no tengo ninguno, están allá, motores de 50 kilos de empuje. Estamos por mandar a fabricar 4 motores de 500 kilos de empuje. Este año vamos a probarnos todos y más. Así que nada, quédense en contacto, acérquense y nada, ad astra, como digo, a las estrellas. Si te gustó este capítulo, te invito a poner like, compartir y a seguir al podcast en cualquiera de las plataformas donde estés escuchando, para que podamos llegar a más personas y así cumplir el objetivo de que cada vez seamos más los involucrados en la industria espacial latinoamericana. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo.